¿Ya? Bueno, muy buenas noches, licenciado y compañeros presentes. Nosotros somos compañeros tanto del Instituto de Libertad como del Instituto Praxis y vamos a empezar con las escalas, con las diferentes escalas que han sido evaluadas en diferentes áreas que estamos asignadas, en este caso compañeros. En este caso nosotros estamos con las escalas de emergencia, ¿sí? Que se valoran en el área de emergencia. En este caso los integrantes estamos Ortiz, Poveda, Brian, Stalin, Ramos, Rodríguez, Ángela, Ana, Yagloa, Sakinga, Alixon, Ivonne, Martínez, Dávila, Belén, Nicole, Jiménez de la Vega, Londra, Estefanía, Quincha, Peñafiel, Karen, Milena, Gutiérrez, Carúa, Araceli, Michelle, Gallardo, Cataña, Yasmani, Jair, Quimbita, Pilatacid, Ángel Israel, Mueces, Francisca y mi persona Pérez Jania. A continuación, le doy el pase a nuestras compañeras que van a explicar la escala. Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Brian Ortiz. Yo les voy a hablar sobre la escala de Wong-Baker-Face, que fue creada en 1981 por Donna Wong, una enfermera, y Connie Baxter, una especialista en vida infantil. Trabajaban en un centro de quemados en Oklahoma. Frecuentemente atendían pacientes demasiado pequeños para comunicar sus sentimientos, sus quejas y llantos, que eran mal interpretados tanto por el personal sanitario y doctores. Se creó la escala de Face. La escala muestra una serie de caras que van desde una cara feliz que empieza desde 0 o relacionada con el sin daño, hasta una cara llorando en 10, que representa duele como el peor dolor inimaginable. Basado en los rostros y descripciones descritas, el paciente elige el rostro que mejor describe su nivel de dolor. Con el tiempo esto se fue mejorando y ahora lo utilizan en la geriatría. A continuación, mi compañera. Buenas noches, soy Anita Ramos. Como pueden observar en las imágenes, tenemos 6 caritas o 6 caricaturas. La primera va desde el 0 hasta el 1. Esto significa que el niño o el paciente no tiene dolor. La próxima cara va desde el 2 al 3. Esto significa que duele un poco. La otra carita es del 4 al 5. Duele un poco más. La otra carita es del 6 hasta el 7. Esto significa que duele aún más. La otra escala va del 8 al 9. Este duele mucho más. Pero la última está en la valoración o una escala de 10. Esto significa que el dolor es insoportable. Un ejemplo, si viene un niño o manifiesta en la emergencia que tuvo una caída, un ejemplo, ¿no es cierto? Por ende, un niño de 6 años, por el dolor, tal vez por el susto que ocasionó la caída, pues no va a poder, ¿no es cierto?, explicarnos tal vez cuando nosotros preguntemos, díganos del 1 al 10, ¿cuánto es el dolor? Tal vez no nos puede explicar de esa manera, pero si nosotros tenemos o sacamos una carita de estas o un dibujito de estas caricaturas y le mostramos al niño, a ver, por favor, ¿puedes identificar con una carita con cuál de estas tú te identificas? Entonces, si él nos va a sacar o nos va a mostrar o se identifica con el número 10, entonces nosotros vamos a tener o saber cómo proceder en ese momento, ¿no es cierto? Si estamos hablando, como les decía, el ejemplo de una caída, y si el nivel de dolor es de 10, entonces, por ende, nosotros tenemos que ser más intuitivos, ¿no es cierto? Y actuar de manera más rápida. En este caso, lo que mandaríamos es hacer directo una tomografía, ¿no es cierto? Porque el dolor es demasiado fuerte, para ver qué ocasionó, qué daños pudo haber ocasionado dicha caída. No sé ustedes, a ver, ¿quién de ustedes vamos a interactuar un ratito, así un poquito, aprovechando que estamos acá?
Si el niño viene con una carita de 2, ¿no es cierto? Entonces, ¿ustedes cómo actuarían? ¿Estarían asustados o pensaría que solamente el niño está llorando porque se asustó o que el dolor no fue tan de leve? Sí, nos preocuparíamos un poco, compañera, y le daríamos los cuidados que corresponden, ¿no? En el caso. Sí, ¿no es cierto? Porque solamente es a nivel 2, entonces dice que duele un poco, ¿no es cierto? Pero tal vez solamente es por la caída, si es un rasponcito, ¿no es cierto? Entonces, en este caso no nos preocuparíamos, no estaríamos tan preocupados, ¿verdad? Porque no habría una lesión, un ejemplo, una fractura ni nada, ¿no es cierto? Solamente sería el golpe. Con referente a la escala también, se desarrolla originalmente para niños, ¿no es cierto? Dice que esta escala fue creada especialmente para niños, pero sin embargo, se puede utilizar con todos los pacientes a partir de los 3 años. Es útil para los niños porque es posible, como les decía, que no comprendan la clasificación de dolor en una escala del 0 al 10, pero pueden comprender, como les explicaba, de mejor manera con las caritas o dibujos animados. También esta escala es muy utilizada para personas que en este caso tal vez no pueden hablar, ¿no es cierto? Hay personas que no pueden hablar, son especiales. Entonces, ya que no pueden expresar con palabras, pero sí podrían expresarnos o identificar su dolor valiéndose de estas caritas que nosotros podríamos usar como herramienta para valorar el dolor. También se puede utilizar en pacientes que tienen funciones de función cerebrales, ¿no es cierto? En estos pacientes también nosotros podemos utilizar esta escala para poder valorar a nuestros pacientes de mejor manera el dolor. A continuación va a exponer otra compañera, otra escala que se evalúa en el área de emergencia. Muy buenas noches, mi nombre es Belén Martínez y yo les voy a hablar sobre la escala de coma de Glasgow. La escala de coma de Glasgow es una escala diseñada para evaluar de manera práctica el nivel de estado de alerta de los seres humanos. Fue creada en 1974 por los neurocirujanos ingleses Brian Jennett y Graham Teasdale, miembros del Instituto de Ciencias Neurológicas de la Universidad de Glasgow. La escala de Glasgow fue diseñada originalmente para vigilar la evolución del paciente con traumatismo cráneoencefálico. Sin embargo, ahora es una herramienta útil para evaluar a todos los pacientes con riesgos de alteración de estado de conciencia, sin tener en cuenta la patología primaria. La escala de Glasgow está compuesta por la exploración y cuantificación de los tres parámetros: la apertura ocular, la respuesta verbal, la respuesta motora, dando un puntaje dado a la mejor respuesta obtenida en una categoría de 23. El puntaje obtenido para cada uno de los tres se suma, con lo que se obtiene el puntaje total. Ya. En la apertura ocular tenemos la respuesta espontánea, que tiene un valor de 4 puntos. En la respuesta de orden verbal tiene un valor de 3 puntos. En una respuesta de dolor tiene un valor de 2 puntos. Y en una respuesta de no responde tiene el valor de 1 punto. En la respuesta verbal está orientado y conversando, tiene un valor de 5 puntos. Desorientado y hablando, 4 puntos. Palabras inapropiadas, 3 puntos. Sonidos incomprensibles, 2 puntos. Y ninguna respuesta tiene el valor de 1 punto. Ya, en la respuesta motora tenemos en orden verbal obedece, 6 puntos. Localiza el dolor, 5 puntos. Retirada y flexión, 4 puntos. Flexión anormal, 3 puntos. Extensión, 2 puntos.
ninguna respuesta, 1 punto. A continuación, mi compañera. Bueno, el análisis de la escala de Glasgow es una herramienta reconocida internacionalmente con la cual se valora el nivel de conciencia de un paciente. Está evaluada en 2 aspectos de conciencia. El estado de alerta, que consiste en estar consciente del entorno en el que se encuentra. El estado cognoscrito, que demuestra la comprensión, lo que ha dicho el evaluador. Ya. La puntuación de la escala de Glasgow. La puntuación es importante ya que las lesiones cerebrales leves pueden provocar síntomas neurológicos temporales o permanentes, y las pruebas de imagen pueden o no mostrar evidencias de ningún daño. Las lesiones cerebrales modernas y severas a menudo resultan en problemas a largo plazo en la cognición. Habilidades físicas y en el funcionamiento emocional o conductual. Cada lesión cerebral es diferente, pero en lo general la lesión cerebral se clasifica como grave, moderna y suave. La grave, si tiene 8 puntos o menos. Si tiene moderna, tienen de 9 a 12 puntos. Si es suave, tiene de 13 a 15 puntos. La puntuación de coma de 13 o más alto se correlaciona con una lesión cerebral leve. De 9 a 12 es una lesión moderna y de 8 a menos es una lesión cerebral grave. Los estímulos dolorosos. Una cuestión que es importante durante la evaluación de Glasgow es el hecho de aplicar un estímulo doloroso, ya que el paciente puede interpretar como una agresión. Es necesario hacerle saber que parte de la valoración es aplicar dolor. Nunca se debe dar por hecho que el paciente está completamente inconsciente. Hay diferentes tipos de estímulos que se pueden usar, así como el momento en el que debe usarse. Los estímulos dolorosos generalmente se dividen en dos categorías, que son centrales y los periféricos. Ya. Bueno, las interpretaciones de la escala de Glasgow. Estas interpretaciones muestran 3 puntos. En una persona, en coma, una persona en coma, la puntuación más baja posible es de 15 puntos en una persona. En las primeras 24 horas o después de la lesión. La escala es de 3 a 4 puntos después de las 24 horas. La escala de 5 a 7 puntos después de las 24 horas es del 53%. La escala de 8 a 10 puntos es del 27%. Y la escala de 11 a 15 puntos se espera que solo esté el 7%. A continuación, mi compañera. Buenas noches, mi nombre es Karen Quincha. Yo les voy a presentar sobre la escala de Manchester. El Manchester Triage Sim es un modelo de triaje originado en la ciudad de Manchester durante el mes de noviembre de 1994, ante una multitud de modelos que fueron la creación de nomenclatura común, uso de definiciones comunes o también formación de una metodología sólida al triaje, un diseño en un sistema clasificado pentaporal
por lo que incluyen 5 niveles. Cada uno de estos contaba con un número, un color y un nombre, que evidenciaba el tiempo máximo que debía asistir o clasificar al paciente, dependiendo a la, a la facultativa del primer contacto. Ya, este, el propósito de este triaje es evaluar rápido al paciente y esperar una ubicación en su lista de espera. En el sistema de triaje se divide los estados de gravedad, depende de las categorías, incluyendo los estados críticos o situaciones menos urgentes. Los objetivos de este triaje son la valoración oportuna y ordenada, identificar a aquellos pacientes que requieren de una atención inmediata, clasificar a los pacientes según la prioridad clínica o así disminuir el riesgo de muerte, complicaciones o discapacidades. Brindar la información completa al paciente y a su familia sobre su tiempo de espera. Las ventajas de la aplicación del triaje. En las ventajas que tiene es la orientación de flujos del paciente según su gravedad, se atiende antes al más grave, disminuir la congestión en el servicio, mejorar el flujo de pacientes, permitir la reordenación de los recursos en el área de urgencias en función de la demanda. Ya, como todos sabemos, el triaje es una herramienta que persigue mejorar la calidad, la eficiencia de los servicios de urgencias, estableciendo criterios homogéneos, científicos y coherentes sobre las necesidades de atención en cada paciente que presente a su demanda asistencial. ¿Cómo funciona el protocolo de Manchester? La técnica es bastante simple y consiste en clasificar a los pacientes depende de la llegada al hospital en los 5 niveles. Estos se clasifican en 5 colores: rojo, naranja, amarillo, verde y azul. Cada color simboliza el estado en el que el paciente se encuentra, determinando su gravedad en el caso. Buenas noches, mi nombre es Alondra Estefanía Jiménez de la Vega y yo les voy a dar sobre qué es el método de Shor. Según el método de Shor, son aquellas que respiran o presentan un signo de circulación. Para ellos se les realiza las preguntas, cuáles como son que la víctima puede caminar. Aquí se le hace la pregunta en voz alta, habría que ver si es que no tiene una dificultad para caminar o realizar algún movimiento con su cuerpo. Tenemos que preguntar también si es que el paciente respira o tiene signos de circulación. Si hay dudas, se realizará una apertura manual de lo que es ya en la vía aérea y se valorará con el método de ver, oír y sentir. ¿Cómo se aplica el triaje de Manchester? El proceso de la asignación de la prioridad cuenta con las siguientes recomendaciones que no debemos, que debemos llevar más, que no debemos llevar más de 5 minutos. El primero que sería realizar una evaluación rápida por la vía aérea, ventilación y la circulación. El segundo sería el motivo de la urgencia. Debe de ser una anamnesis dirigida, específica, que identifique de manera oportuna e inmediata la causa principal de solicitud de la consulta, conforme a lo referido por el paciente de los hallazgos clínicos del primer contacto. El tercero, que sería evaluar los signos vitales del paciente. El cuarto, que sería la asignación del área o la sala de tratamiento dentro del servicio de urgencia de acuerdo a la prioridad del paciente y la consulta de uno de lo que es la urgencia o la emergencia.
Ya. ¿Qué significa los colores del triaje? El triaje, como se explicó anteriormente, es la clasificación de la gravedad, sintomología y problemas de salud que presenta o que lleva un paciente al servicio de urgencias y permite la definición de prioridad en la atención. Esto se clasifica en la valoración del médico o del enfermero profesional, quienes identifican qué enfermedades requiere atención inmediata para priorizar sobre ellos que pueden esperar. El propósito del triaje es determinar la prioridad con la cual se le va a atender a los usuarios en el servicio de urgencia, que se basa en sus necesidades terapéuticas y en los recursos disponibles. Tu micrófono. Prende tu micrófono. No está prendido. Gracias por decirme, pensé que estaba. A ver, dice, en el primer nivel sería la prioridad absoluta con la atención inmediata y sin demora, que ahí sería lo que se presenta en lo que es en el color rojo, que eso es inmediato, o sea, el paciente tiene unas condiciones que puede amenazar la vida de muerte del paciente. En el nivel 2 que sería la emergencia, que eso se va a demorar más, se podría demorarse a unos 30 minutos en atenderle, que sería una situación muy urgente de riesgo vital, inestabilidad o o un dolor intenso, que se demora de asistencia inmediata. Bueno, lo que yo había consultado era de 30 minutos, pero aquí nos explica que es de 15 minutos y que nos presenta un color naranja. En el tercer nivel tenemos lo que es la urgencia, que o sea, es urgente, pero estable, hemodinámicamente con potencial de riesgo vital, que probablemente exige pruebas diagnósticas, lo que sea diagnósticas o terapéuticas, tiene una demora de 60 minutos y nos presenta lo que es el color amarillo. En el cuarto nivel, lo que es una urgencia menor, potencialmente sin riesgo vital para el paciente, tiene una demora máxima podría decirse una hora y media, y nos va a presentar lo que es el color verde. En el quinto nivel no es tan urgente, entonces debería ser una poca complicación con la patología o las cuestiones administrativas, administrativas, que nos va a durar lo que ya sería unas 2 horas y media más o menos, y nos va a presentar lo que es el color azul. Aquí también tenemos que tomar en cuenta que vamos a clasificar al paciente dependiendo de la patología. O sea, podríamos poner un ejemplo que un bebé con una fiebre va a tener prioridad que un adulto que tenga o sea, que tenga una gripe o solo un malestar. Ya, la atención a los pacientes correcto y a la hora correcta. Como he comentado al principio, el protocolo de Manchester es bastante simple, por lo que puede traer grandes beneficios tanto como a los pacientes como a la institución. Nos va a orientar a las necesidades de quienes necesitan cuidados. El tiempo es más especial en el área de salud. Él puede ser la diferencia entre perder a un paciente o salvar la vida de las personas. Y esa técnica ayuda a aprovechar mejor el tiempo y llevar a los hospitales, clínicas e instituciones de salud en el camino de una gran excelencia. Bueno, aquí también tendríamos que tomar en cuenta que no es lo mismo urgencia con emergencia. Urgencia es aquella patología que afecta a la salud del paciente, pero no tiene un riesgo de muerte. Y emergencia es la patología de peligro evidente para la vida del paciente que presenta riesgo inminente de muerte. Gracias.
Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Michelle Gutiérrez y les voy a dar a conocer información sobre la escala de Dalton o riesgo de caídas. La OMS define caída como un acontecimiento involuntario que cursa con pérdida de equilibrio y dar con el cuerpo en el suelo u otra superficie. Por ello, queremos dar a conocer la existencia de la escala de Dalton como estrategia de prevención de caídas en el ámbito hospitalario. La escala de Dalton es la escala elegida a nivel hospitalario para la prevención de caídas en la población anciana, ya que unifica criterios de estrategia y recoge algunos factores de mayor incidencia en el riesgo de caídas. La escala puntúa 5 dimensiones, las cuales son caídas previas. En algunos documentos se hace hincapié en la historia de caídas de algunos de los 12 últimos meses. Los medicamentos también se valoran aquí. Se valoran los fármacos que de alguna manera pueden fomentar el riesgo de caídas. Los déficits sensoriales. No hace falta decir que la falta de visión o auditiva aumenta el riesgo de caídas. Afectaciones en las extremidades como amputaciones y o intervenciones quirúrgicas hacen que se sumen puntos de riesgo y aumenta el riesgo de sufrir una caída, al igual que enfermedades que alteran la marcha como un ictus. Puedes pasarle por favor. También se valora el estado mental. Un estado de confusión, agitación o deterioro cognitivo influye y mucho, ya que pueden tener 3 veces más riesgo de caerse que personas orientadas. La deambulación, la alteración de la marcha, la movilidad, el equilibrio y el uso de dispositivos de ayuda como bastones, muletas, sillas de ruedas son aspectos a tener en cuenta a la hora de valorar este ítem. Como podemos ver aquí, este es el cuadrito en el que se valora la escala de riesgo o como se dice la escala de Dalton, en la que aquí se puede ver las dimensiones que anteriormente nombré. La caída previa se valora con no o sí, cada una tiene una puntuación. La que es no tiene la puntuación de 0 y las que lleva marcando tienen una puntuación de 1. Por eso aquí dice caídas previas, si es no, 0. Si es sí, ya tiene un punto. Los medicamentos, si es ninguno, 0. Tranquilizantes o sedantes, diuréticos, hipotensores, no diuréticos, antiparkinsonianos, antidepresivos u otros medicamentos. Eso se valora en la parte de los medicamentos. Las deficiencias sensoriales, en ninguna se puntúa 0. Alteraciones visuales, alteraciones auditivas, extremidades, como dijimos, amputaciones o el ictus, se valoran con un puntaje de 1. El estado mental, en que orientado puntúa un 0 y confuso tiene un punto. Y la deambulación, normal es 0, segura con ayuda, insegura con o sin ayuda e imposible tienen una puntuación de 1 punto. A todo esto, después de valorar cada uno de estos ítems, se hace la sumatoria de todo y tenemos la interpretación del puntaje, en la que el alto riesgo es de 3 o más puntos. El mediano riesgo se valora desde el 1 a 2. El bajo riesgo tiene la puntuación de 0 a 1, aunque el 1 no se le toma en cuenta porque ya viene a intervenir desde mediano riesgo, o sea, sería bajo riesgo desde 0. Muchas gracias. ¿A quién le toca? Por favor, pueden seguir. A ver, la escala de Score-Mama. Cuando hablamos de la escala de Score-Mama, la definición es que es una herramienta de puntuación desarrollada para la detención temprana de morbilidad materna y en sí es una estrategia que permite al personal de salud
las diferentes unidades operativas, clasificar el nivel de severidad o complicación que presenta la mujer gestante, ya que permite de manera objetiva brindar un plan de intervención que sea adecuado y exclusivo para cada paciente. La escala de Score Mama fue creado por profesionales ecuatorianos en el año 2016. Esta escala en sí sirve para la detención de riesgo y se aplica en el primer contacto en el área de emergencias obstétricas y en todos los niveles de atención. Su propósito inicial es clasificar la gravedad de los pacientes, sobre todo de las mujeres embarazadas, porque la escala de Score Mama en sí se dedica a valorar el estado de las mujeres gestantes y para poder así precisar la acción que sea necesaria y correcta para una toma de decisiones, para lo cual es necesario una adecuada atención y una correcta toma de signos vitales, porque la escala de Score Mama, las herramientas fundamentales que esta escala valora son los signos vitales. En sí son 5 signos vitales y un signo cuantitativo. Los signos que evalúa son la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno y el estado de conciencia y la proteinuria. Y los materiales que se utilizan en esta escala son los siguientes: un endoscopio, tensiómetro, saturador, la tira reactiva, que la tira reactiva es para medir el examen de la proteinuria, si es positivo o negativo, y para el estado de conciencia se utiliza la escala de Glasgow. Como sabemos, la escala de Glasgow valora el estado de nivel de conciencia de los pacientes. Ya. Y el manejo que se le da a la escala de Score Mama son de la siguiente manera. Cada signo vital tiene una puntuación asignada que va de 0 a 3 de izquierda a derecha. Y dependiendo de la variabilidad de los signos vitales, se les ha asignado un puntaje altamente sensible para detectar a tiempo el riesgo de las mujeres que corren un riesgo de morbilidad. A todo paciente que sea mujer embarazada, que llegue al área de emergencia, se le debe realizar esta escala de valoración del Score Mama para saber en qué estado de riesgo está, si tiene algún tipo de riesgo, porque como sabemos, las mujeres embarazadas corren el riesgo de padecer las que son las enfermedades de la preeclampsia y esclampsia. Y la puntuación, que por decirlo así, la puntuación de 0 sería como un estado normal, y la puntuación de 3 es como máximo riesgo. Y sobre las claves obstétricas, eso le va a explicar ahorita mi compañera, de lo que significa cuando llegan este tipo de claves obstétricas. Muy buenas noches. Gracias, compañeros. Sí, en este caso, cuando llegan este tipo de claves, nos tenemos que poner alerta en este caso y trabajar en equipo, tener como condiciones la complementariedad, que cada miembro domina una parte determinada de lo que se espera en este caso. Una coordinación en el equipo, con un líder a la cabeza que debe de actuar de forma organizada para poder alcanzar la meta, en este caso. Tener una comunicación en el equipo de trabajo, porque exige una comunicación abierta entre todos sus miembros, pues no en este caso. Tener la confianza, porque cada persona debe confiar en el buen hacer del resto de sus compañeros. Hay que anteponer el éxito del objetivo al lucimiento personal de cada uno, ¿no? Y tener obviamente el compromiso. ¿Por qué el compromiso? Porque cada miembro se ha de comprometer para aportar lo máximo de sí mismo a de realizar la tarea que se le fue asignado y no perjudicar al resto en este caso. El líder, en este caso, organiza el equipo. ¿Cuál es el equipo? El equipo está conformado por el médico ginecobstetra, ¿sí? El anestesiólogo, el intensivista, el obstetra en este caso, la licenciada en enfermería, el técnico en enfermería, y de igual manera vienen conjugando el camillero, laboratorio clínico y servicio de transfusión sanguínea, salas de cirugía, cuidados intensivos y en este caso el transporte. Cuando se ingresa a la paciente, la paciente prácticamente uno le debe de pedir para así determinar el riesgo durante el embarazo. Uno puede preguntarle, en este caso, qué edad tiene, cuándo fue su última menstruación, ha tenido algún control prenatal, cuántas veces, cuándo fue su último parto, los partos han sido naturales o con cesáreas, cuántos embarazos ha tenido en este caso,
Toda esa reglamentación, ¿no? que se necesita, porque va a ser evaluado ante la situación con en este caso, con un GPC, que es la atención al paciente, que es la guía práctica clínica que va a manejar, en este caso, el líder, cuando le esté preguntando al equipo que estén en el área de cirugía, ¿no? Bueno, todos esos prácticamente van basados en los exámenes que se va a hacer de laboratorio. Vamos bueno, seguimos. En este caso, se preparan prácticamente, están los roles de los equipos de salud, que compone, por lo que ya mencionamos, dijimos. En este caso también, la activación de la clave roja en el primer nivel, que podemos observar ahí un shock moderado, en este estado, o un shock de severo, tal caso, que con un más que todo se pronuncia en el sangrado. Sí, debemos de estar pendientes cuál es el sangrado agudo, una sospecha de hemorragia mayor de 1000 cc, en el moderado, y en el shock severo podemos presenciar un sangrado agudo o una sospecha de hemorragia mayor de 1500 en este caso, ¿no? Como dice el compañero, debemos de tomarle todos los signos vitales para que eso se pueda mostrar en la guía práctica clínica. De igual manera, como vemos también pronunciados, ahí también podemos observar con la alerta roja que podemos observar un diagnóstico del shock hipovolémico, que en este caso podemos estudiar a la paciente, porque obviamente no, como dice el compañero, pasan por diversas estrategias de alarma, que en este caso son categorizadas por el riesgo tetrizo, ¿no? Que en este caso sería el riesgo básico 1, el riesgo alto 2 y el riesgo muy alto 3. Tenemos que tener en cuenta este tipo de, que se presente en cualquier paciente diferente que llegue al área hospitalaria. De igual manera también podemos manejarnos que cuando el paciente entra, ¿sí?, las funciones que están en la parte obstetricia, todos están organizados en las diferentes áreas. Por un ejemplo, en la cabeza, sí que el equipo organizado debe de estar, en este caso, sería o sea, él chequea la vía aérea, ¿sí? Administra oxígeno, en este caso, monitorea las funciones vitales, vigila el estado de conciencia, toma tiempo y registra los sucesos. La persona que está en el área también de los brazos, chequea el pulso y presión arterial, canalizar 2 veces de la vía o del grueso del calibre, realiza toma de pruebas de laboratorio, reponga pérdidas con bolos de 500 cc en este caso, aplica oxitocina, Mendillin, lo que pueda aplicar en este caso por misoprostol. En estos casos son, bueno, las guías que tomo es por el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Que se basan prácticamente, ellos se coordinan con los diferentes kits, que en este kit son las diferentes claves, que les estoy en este caso nombrando. Por un ejemplo, en el kit amarillo, sí, va contenido el cloruro de sodio al 0.09%, que serían 1000 ml, y todo sucesivamente con los equipos de venoclisis, microgotero 1, catéter intravenoso poliférico, y todos esos medicamentos de igual manera, que van contemplados en el kit amarillo, en el kit azul y en el kit rojo. Como les vengo mencionando, todo esto de acuerdo con el nivel de resolución de cada unidad operativa. ¿Sí? En este caso, unidades de tipo C y hospitales mínimo 3 profesionales que pueden ir en las estaciones que les estoy nombrando, que es el útero, cabeza y brazos, y las unidades tipo A y B, puestos de salud mínimo 2 profesionales, que en este caso estarían en el útero y brazos. ¿Cuáles serían los códigos? Prácticamente los códigos en el tal código rojo. Más que todo tenemos que tomar en cuenta y tenemos que tomar la alerta, ¿sí?, cuando existe la hemorragia obstétrica, 1000 ml o signos de choque. En este caso se presenta más que todo en la parte de obstetricia, ¿no? El coordinador, ubicado a la altura del útero, activa el código rojo y da directrices al equipo. Busque
la causa del choque hemorrágico y aplica la A, B, C, D, E y GPC, como les había mencionado. Sí, el trimestre 1 de aborto, complicaciones, ectópico o mola, y trimestre 2 y 3, placenta previa, abrupto o placentario, ruptura, uterina, basa previa. En este caso, si se presenta una hemorragia posparto, 4, de tono trauma tejido y trombina. Perdón. Él toma las decisiones tempranas de revisión o de asumir el caso de acuerdo al nivel de atención, ¿sí? Define los lugares de referencia y comunica. De igual manera evacúa vejiga y deje sonda Foley, que en este caso nos manejamos todos con el Ministerio de Salud Pública que se está manejando, y ellos prácticamente cada cierto tiempo tratan de evitar las muertes en este caso, ¿no? Porque hay muchas muertes por falta de tiempo de llegada a cada centro hospitalario en este caso. El asistente 1 de igual manera tiene la ubicación en la cabecera del paciente. Él, como vuelvo y les repito, él suministra el oxígeno suplementario, 35 o 50% de la mascarilla por 10 litros por minuto. Y si el paciente está embarazada, si la paciente está embarazada con más de 20 semanas, verifica posición con desviación uterina a la izquierda, no es posparto. Anota los eventos, verifica tiempo y toma la presión como tal y pulso, oximetría, reevaluar score en mama y respuestas en infusión de volumen. Verifica temperatura y cubre al paciente con mantas para evitar hipotermia, en este caso. Colabora con el coordinador para procedimientos si se requiere en este procedimiento. Así, el asistente 2, que está ubicado a un lado del paciente, alcanzar kit de código rojo y otros materiales que sean necesarios y llevarlos durante el transporte. Canaliza y garantiza el funcionamiento de 2 vías venosas, número 14 y 16, toma muestras sanguíneas en 3 tubos, coloca en bolos de 500 cc de cristaloides calientes hasta alcanzar 2 litros. Realiza las órdenes de laboratorio, HB, que es proteína glóbulos rojos, en este caso, la ECTO, que es la hematocrosis, ¿sí? Hematocritos, perdón, que mide el porcentaje de volumen del plasma y los glóbulos de la sanguínea. Y en este caso el TPB, el TP, que también es el plasma en coagulación, que es el tiempo, en este caso, y el TTP, que es el tromboplastina parcial, que impide impedir el sangramiento, en este caso excesivo. Todo eso es la parte de laboratorio, ¿sí? Que se puede ya tener ya a la mano, en este caso el circulante o el técnico en la enfermería que tiene que tener a la mano, en este caso para poder ayudar en base si algo pasa, ¿no? Bueno, el choque severo, colocar unidades de sangre según indicaciones del coordinador, aplica líquidos y medicamentos ordenados por el coordinador. Y el circulante, como les había comentado, alista el kit de código rojo si la paciente va a ser referida, llevarlo durante el transporte. Marque los tubos de muestras sanguíneas, garantice que sean recogidas, lleven al laboratorio y se reinicia el proceso, caliente de líquidos. En este caso, llama a más gente según disponga el coordinador, asistir en lo que el coordinador y enfermería requieran. En este caso, alcanzar el balón de oxígeno, conectar aspirador y secreciones. ¿Sí? De tener secreciones. Tener disponible el equipo de resucitación en caso de que sea necesario. Bueno, en este caso debemos de sí tener conciencia, siempre darle una buena atención, por si se presentan estas claves como les había comentado. Bueno, y de igual manera también hacer una investigación de monitoreo y tratamiento médico. ¿Sí? Tener en cuenta siempre que cuando se activa la clave azul prácticamente es el primer nivel de preeclampsia severa, ¿sí? Como dice nuestro compañero. Y el segundo o tercer nivel es preeclampsia severa con daños de órganos, preeclampsia. Entonces debemos tener en cuenta eso, darle una mayor atención al paciente. Y bueno, eso es todo, compañeros. Continúa la compañera con la otra. ¿O falta otro compañero que pueda decir otra escala tal vez? Porque bueno, ya
culminé con el proceso de alguna pregunta, alguna duda que tenga. Bueno, no, yo creo que ya esto es todo. Compañeros, ¿sí me escuchan? ¿Sí? Ya. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, compañeros? No, compañera, no hay ninguna pregunta, pues esta ha sido toda la exposición de nosotros. Y pues por los demás compañeros, ya les vamos a explicar el por qué es que no está en extensión.